Bienvenido y bienvenida a la sesión de hoy. Soy la maestra Lucy Bonotero Sánchez y abordaremos un tema muy interesante que corresponde a la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado. Estoy segura que lo aprendido el día de hoy será muy significativo para ti. ¿Estás listo? ¿Qué te dice la expresión documentos administrativos o legales? ¿Nada? Te apuesto a que sabes más de lo que crees. Observa con atención la siguiente imagen. En tu casa seguramente cuentas con alguno de los servicios como electricidad, agua, gas, teléfono o internet. Pero, ¿sabes qué documentos sirven para comprobar el pago de estos servicios? Observa la siguiente imagen. Quizá en tu familia se ha hecho la adquisición de algún aparato electrónico, como un teléfono, televisión, lavadora o refrigerador. ¿Qué documentos recibiste al momento de hacer tu compra? ¿Qué documentos se anexan como protección de tu compra? Debes saber que cuando una persona compra o vende un producto o contrata un recibo, es común que reciba diferentes documentos administrativos o legales que garanticen el acuerdo. Conocerlos y sobre todo saberlos utilizar será benéfico para ti, para tu familia y para tus amigos. Por tal razón, el tema de la sesión de hoy aparecerá en pantalla y es todo por escrito, documentos legales. Aprendizaje esperado, analizar documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales. ¿Te suena? Verás que será muy divertido ir aprendiendo juntos. El material que puedes necesitar será tu cuaderno de apuntes y un bolígrafo para que vayas registrando la información que consideres importante. Continuemos. Observa con atención el siguiente video. Analizar documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales. Comencemos. ¿Qué tipo de documento es el que aparece en la imagen? ¿Cómo lo sabes? ¿Para qué se usa? ¿Qué documentos legales conoces? ¿Qué documentos de los que conoces deben llevar una firma? ¿Una persona puede cambiar su firma cuando quiera? ¿Cuál es la importancia de tener una firma? Imagina el siguiente caso. Los papás de Cristina planearon una fiesta para celebrar su aniversario de bodas. Para animar la celebración, decidieron contratar a una persona que se encargara de la música y, para grabar el evento, compraron una cámara de video. Un joven DJ les garantizó que haría una buena selección musical y firmaron un contrato. Sin embargo, el día de la fiesta no se presentó ni avisó que no asistiría. Por otra parte, la cámara que compraron presentó fallas y no pudieron usarla en la fiesta. Lo único que les quedaba era devolverla o solicitar su reparación. ¿Cuál de los siguientes documentos podrían utilizar los padres de Cristina para resolver sus problemas en este caso? Ahora bien, aquí radica la importancia de conocerlos. Cada vez te acercas más a la vida adulta, y esto conlleva asumir compromisos y obligaciones con otras personas o instituciones. En numerosos momentos de nuestra vida, tenemos que usar documentos legales y administrativos que dan fe de nuestra identidad, acreditan propiedades o bienes, prestaciones laborales, derechos como ciudadanos, regulan las relaciones que establecen las personas o las que hay entre estas y las empresas que les prestan algún servicio. Este tipo de documentos son útiles y necesarios para cuando se requiera hacer acuerdos con validez oficial, para dejar claras las garantías y condiciones en las que se llevan a cabo. Como puedes notarlo, existen diversos tipos, dependiendo del producto o servicio que se trate. Por ello, es necesario revisar varios para conocer su contenido, identificar la información que solicitan y el uso que se les da. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Ahora bien, en esta sesión analizaremos el contenido y la función de documentos legales y administrativos. Estos documentos son de distinto tipo, dependiendo de lo que se intercambie y de las leyes o acuerdos que establezcan los involucrados.
Conocerás un poco más sobre los recibos, los pagarés y los contratos. Será muy interesante, ya lo verás. Como te diste cuenta en el video, este tipo de documentos son muy importantes y estoy segura que lo has utilizado alguna vez en tu vida. Ahora te invito a observar el material que aparece en la mesa de trabajo. ¿Qué tipo de documento es? ¿En qué situaciones se utiliza? ¿Quién lo emite o quién lo realiza? ¿Por qué se desglosa el pago? ¿Ya observaste bien los elementos y datos que la componen? Efectivamente, es un recibo de pago. ¿Cómo te diste cuenta que se trata de un recibo? Este tipo de documentos cuenta con características propias de este tipo de texto. Por ejemplo, utiliza una tipografía. En este caso, hace uso de las negritas para identificar los datos que nos solicitan. De igual manera, se utilizan los recuadros, lo que permite organizar nuestra información. Los recibos son textos discontinuos. Esto quiere decir que no se necesita un orden específico para su lectura. Seguramente has utilizado algún recibo parecido al que te mostramos aquí, al momento de realizar un pago, por ejemplo, el de agua potable o el de electricidad. Debes saber también que las personas o las empresas encargadas de emitir estos documentos son aquellas que te proporcionan el servicio. Interesante, ¿verdad? Conocer este tipo de documentos es muy importante. Y los documentos que vamos a analizar en la sesión de hoy te los presento a continuación. En primer lugar, te presento el recibo, un pagaré y dos tipos de contrato. Uno de compraventa y un contrato de arrendamiento. ¿Cómo te das cuenta cuál es cuál? Así es, cada uno de ellos muestra su nombre en la parte superior, utilizando una tipografía diferente. En este caso, las negritas y las mayúsculas. De igual manera, te puedes dar cuenta que utiliza recuadros o espacios en blanco para registrar la información que se solicita. ¿Sabes en dónde puedes encontrar este tipo de documentos? La mayoría de los documentos ya tiene un formato establecido, por lo que es común encontrarlos en alguna papelería. Como ya lo mencionamos, estos documentos ya tienen un formato preestablecido o también son denominados formularios. Ahora que ya sabes estas características, te invito a que me acompañes a ir armando un esquema sobre los elementos presentes en este tipo de documentos. Observa el siguiente material. El título de nuestro esquema es Elementos presentes en los documentos legales. Número 1. Datos generales. Aquí podemos encontrar información específica, como lugar y fecha y la vigencia del documento. Número 2. Datos personales. En este apartado registramos información como nombre completo, número de credencial o INE, número telefónico, dirección, entre otros. Cabe señalar que aquí puedes hacer uso de la credencial del lector para corroborar que los datos sean correctos, además de un comprobante de domicilio para verificar los datos proporcionados. Número 3. Nombre o título del documento. Aquí podemos identificar el tipo del documento al que pertenece, hecho o asunto y características del producto. Como ya lo mencionamos, es muy fácil identificar el nombre del documento, ya que la mayoría de veces se encuentra en la parte superior y se señala con una tipografía diferente. Número 4. Señalamiento de cantidades. En este apartado se debe tener mucho cuidado en cuanto a la escritura del monto con número y letra. También se registra número de pago y el adeudo faltante. Y número 5, autenticación del documento. Aquí vienen los elementos que le dan validez a cada uno de los documentos.
Por ejemplo, las firmas o incluso algunos sellos oficiales. Listo. De esta forma quedaría nuestro esquema. Muy interesante, ¿verdad? Ahora que ya conoces las generalidades de este tipo de documentos, es muy importante que las pongas en práctica. Pero, ¿sabes en qué situaciones se usan cada uno de estos documentos? Imagina que en tu casa se necesitan hacer algunos trabajos de carpintería, pues el librero de tu hogar se encuentra en malas condiciones. Así que deciden contratar a una persona y le dan un anticipo. ¿De qué manera crees que la persona se va a responsabilizar para realizar el trabajo? Así es, puedes hacer uso de un recibo. Existen diferentes formatos, pero hoy nos guiaremos del ejemplo que te presento a continuación. Como lo mencionamos, es muy común encontrar en este tipo de documentos su nombre en la parte superior. Incluso viene aquí remarcado con un recuadro diferente al resto. También podemos identificar la tipografía, que se refiere al tipo de letra. En este caso igual se utilizan las negritas para señalar los datos que nos van solicitando. La información, como lo mencionamos, también se divide en recuadros. Esto permite que podamos ir identificando datos precisos. Es muy importante y algo que no debes olvidar es que la cantidad se tiene que escribir en número y con letra. Esto evitará que se hagan algunas modificaciones en el monto establecido. También recuerda que un documento de este tipo no es válido si no tiene una firma. Para ello puedes hacer uso de documentos probatorios y te puedes guiar en este caso de una credencial de lector para corroborar que la firma sea idéntica y además de que los datos sean los correctos. Todo esto es muy interesante, ¿verdad? Ahora hay otro tipo de documento que igual quiero que conozcas. Observa con atención en la mesa de trabajo. Este documento es un pagaré y sirve principalmente para tres cosas. El primero nos indica quién paga a quién. También nos va a decir cuánto debe pagar y, muy importante, cuándo tiene que realizar el pago. Este tipo de documentos se usan principalmente si es que compras o vendes algún producto a plazos. También aquí podemos identificar el nombre, que se encuentra en mayúsculas y en un recuadro diferente al resto. También un elemento muy importante que se tiene que señalar o mencionar son las cantidades. En este documento ya podemos identificar el lenguaje técnico. El lenguaje técnico son esas palabras o términos que tienen que ver con este tipo de documentos. En este caso, encontramos el término acreedor. ¿Sabes quién es el acreedor? Es la persona a la que se tiene que realizar el pago. También el deudor, que es la persona que tiene que realizar el pago. Incluso los avales. Los avales son las personas que van a brindar garantía para que se pueda realizar dicho pago. Y lo hacen mediante su firma. Recuerda que para ello puedes considerar los documentos probatorios y verificar que las firmas coincidan. Interesante todo esto, ¿verdad? ¿Sabías que también hay un documento que sirve para demostrar el pago que has hecho o incluso también las sanciones que se pueden aplicar si es que alguna persona no cumple con las cláusulas establecidas? Así es, estamos hablando de un contrato de compraventa y te voy a mostrar el esquema que te traigo aquí. Este es un formato de contrato de compraventa y se usa cuando adquirimos algún bien. En este caso, el bien es un automóvil. De igual manera, puedes observar el nombre o el título del documento. También encontramos algunas líneas o espacios en blanco para que registremos la información que se solicita. Aquí también es común encontrar algunos términos en lenguaje técnico. En este caso, la palabra cláusulas. La cláusula es una condición con la que se debe llevar a cabo el contrato.
Y en este tipo de contratos intervienen dos personas, el comprador y el vendedor. Debe quedarte claro que una vez firmado el contrato, estás aceptando las condiciones del producto tal y como te lo están entregando. Recuerda también la firma, que es un elemento muy importante. Tiene que coincidir con las que aparecen en las identificaciones oficiales. Y recuerda que lo pueden hacer principalmente las personas que son mayores de edad. ¿Te das cuenta de lo importante que son estos documentos? Ahora bien, imagina que en algún momento de tu vida quieres rentar alguna casa, departamento o local. ¿Sabes qué documento puedes utilizar? Así es, estamos hablando de un contrato de arrendamiento y te lo voy a mostrar también en pantalla. Aquí podemos identificar también, como en los documentos anteriores, el nombre del documento, que es contrato de arrendamiento. Pero, ¿sabes qué significa arrendar? Arrendar significa ceder un bien a una persona. En este contrato interviene el arrendatario y el arrendador. El arrendatario es la persona que tiene que pagar por el bien y el arrendador es la persona que cede el bien. También recuerda que un elemento muy importante en este tipo de documentos son las firmas, pues si ninguno de estos documentos las tiene, tu documento no tendrá validez alguna. Todo esto es muy interesante, ¿te das cuenta? Por ello es importante que este tipo de documentos los tengas a la mano. Podrías hasta destinar un folder o una carpeta para guardar este tipo de documentos y así guardar las garantías que has establecido. Ahora es momento de aplicar lo que aprendimos y para ello te sugiero realizar una infografía. Pero, ¿sabes qué es una infografía? Una infografía es una representación visual de información y datos. Es una herramienta valiosa para la comunicación visual. La mayoría de las infografías que llaman la atención son aquellas que son principalmente atractivas. Por esa razón es muy importante que organices la información conforme viene. Entonces, imagínate de qué manera podrías realizar una infografía y vamos a ir pensando qué elementos o qué instrumentos puede tener nuestra infografía. Piensa bien, imagina cómo podrías organizar la información. Piensa cuál podría ser el título de tu infografía o qué elementos le podrías agregar. ¿Estás listo? Ahora observa el siguiente material. Muy bien, antes de hacer la infografía, debemos saber cuáles son las partes que la componen. Así que observa en la mesa de trabajo las partes que te voy a ir señalando. Primero debe llevar un título, ¿ok? En el desarrollo de la infografía puedes utilizar textos breves y los puedes acompañar con elementos gráficos, como fotografías o ilustraciones. Al final de la infografía es necesario que anotes la fuente de consulta. Por ejemplo, podrías utilizar un borrador como el que te presento aquí. Puedes pensar en un título llamativo y divides tu infografía dependiendo de los documentos que analizamos en la sesión de hoy. Es decir, tu infografía puede quedar de la siguiente manera. El título puede ser todo por escrito, documentos legales. Los subtítulos pueden ser los documentos que analizamos y puedes acompañarla con un apoyo gráfico. ¿Te das cuenta? También podemos anotar la definición de ese documento y su función. Al final, no olvides anotar la fuente de consulta. Una vez que hagas tu infografía, la puedes pegar en algún espacio visible. La puedes pegar en el periódico escolar o la puedes subir a la página oficial de tu escuela. ¿Quieres recapitular lo que aprendimos el día de hoy? Observa el siguiente video. Es momento de recapitular lo visto en esta sesión. Te invito a poner atención.
Documentos administrativos o legales, como recibos, contratos de compraventa o comerciales. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? En la vida cotidiana es común realizar acuerdos legales, convenios o intercambios administrativos. Por ejemplo, cada vez que un familiar nuestro obtiene un empleo, debe firmar un contrato, o cada que compramos un artículo, nos entregan un comprobante o recibo. En todas estas situaciones, los documentos sirven para formalizar el intercambio y, con ello, las partes involucradas quedan debidamente amparadas ante cualquier situación relacionada con lo que en ellos se estipula. El propósito de los documentos que analizamos en la sesión de hoy es sustentar algunos datos o registrar un hecho, regulado por alguna ley, para que otros puedan conocerlo y sirva como testimonio para reclamar nuestros derechos como ciudadanos o consumidores. Entre los documentos que trabajamos están los recibos, los pagarés, contrato de compraventa y contrato de arrendamiento. Es importante señalar que en estos documentos es necesario que la información se pueda localizar fácilmente. Por ello, tienen una estructura y un formato que hacen evidentes ciertos contenidos y resaltan la organización de la información y las divisiones que presentan. El vocabulario en los textos administrativos y legales es técnico, es decir, está formado por términos que solamente se utilizan en el contexto específico al que se refiere el documento. Es formal porque su objetivo es evitar que el texto se interprete de manera equivocada y se cree confusión en cuanto a lo que se establece y sus alcances. Por ejemplo, en un contrato se utilizan palabras como las siguientes: declarantes, contrato de franquicia, comprador, vendedor, empresa, hipoteca, aseguradora, depósito, contratante, cláusulas, entre otras. Cualquier persona puede requerir el uso de estos documentos, ya sea en la compra o venta de un producto, en la contratación de un servicio o en la renta de un bien. Estoy segura que en algún momento de tu vida tendrás que usar o ayudar a alguien a utilizar estos documentos, por lo que es importante que sepas interpretarlos adecuadamente. Hemos llegado a la final de la sesión. Soy la maestra Lucibón Otero Sánchez y fue increíble compartir este tema tan interesante contigo. Hasta la próxima.